Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a remover muchas emociones y va a generar bastante conversación entre todos nosotros, los fans de la telenovela y por supuesto, de nuestros queridos Demet Özdemir y Can Yaman. El título de hoy es bastante potente, ¿verdad? Demet Özdemir emotiva y Can Yaman no pudo evitar las lágrimas. Ya solo con leerlo se nos cruzan mil ideas por la cabeza. ¿Qué habrá pasado? ¿En qué momento del rodaje o de su vida personal ocurrió esto? Prepárense porque vamos a desgranar los posibles escenarios, las pistas que hemos recopilado y a especular, con todo nuestro cariño, sobre lo que pudo haber sucedido. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y crecer juntos en esta comunidad de amantes de las historias que nos enamoran. Vamos a sumergirnos de lleno en este título tan intrigante. Lo primero que se nos viene a la mente es, por supuesto, el fenómeno que supuso Erkenzicus y la química explosiva que Demet Özdemir y Can Yaman transmitieron en pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, nos cautivaron desde el primer momento, y es innegable que parte de esa magia venía de la conexión que ellos, como actores, lograban crear. Ahora, cuando pensamos en Demet Özdemir emotiva, y Can Yaman no pudo evitar las lágrimas, las interpretaciones son infinitas. Podría tratarse de una escena especialmente conmovedora dentro de la telenovela. Si recordamos algunos de los momentos cumbre de Erkenzicus, hubo escenas de mucha tensión, de despedidas dolorosas, de reencuentros llenos de emoción. Podría ser que Demet, en una de esas escenas, estuviera interpretando a una Sanem sufriendo o en un momento de gran intensidad emocional, y esa carga se transmitiera de tal manera que afectara incluso a su compañero de escena, Can Yaman, llevándolo a él también a emocionarse. Imaginen una escena de ruptura definitiva, donde Sanem se despide de Can con el corazón roto, o un momento en el que Can cree haber perdido a Sanem para siempre. Esos momentos, cuando están bien actuados, pueden ser increíblemente poderosos y resonar en quienes los presencian, y más aún en quienes los protagonizan. La capacidad de un actor para conmoverse hasta las lágrimas durante una interpretación es, de hecho, un signo de su entrega y talento. Y si Demet Özdemir es capaz de ese nivel de emotividad, no me extrañaría en absoluto. Pero, ¿y si no se trata solo de una escena de la telenovela? El título podría referirse también a un momento posterior al rodaje, quizás durante un evento, una entrevista, o incluso en sus vidas personales, donde la conexión entre ellos, o algún recuerdo relacionado con Erkenzicus o su tiempo juntos, haya sacado a relucir esas emociones. A menudo los actores desarrollan un vínculo especial con sus compañeros de reparto, especialmente cuando comparten proyectos tan intensos y exitosos. Erkenzicus fue un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras, y supuso muchas horas de trabajo, de conexión, de experiencias compartidas. Es posible que en alguna aparición pública conjunta, al recordar alguna anécdota del rodaje, alguna dificultad superada, o simplemente al verse y sentir esa nostalgia por el tiempo vivido, Demet se haya emocionado, y esa emoción, al verla, haya tocado una fibra sensible en Can. Los recuerdos, como sabemos, tienen un poder increíble para evocar sentimientos. Y cuando esos recuerdos están ligados a un proyecto tan importante y a una persona con la que se ha compartido tanto, es natural que afloren las emociones. Otra posibilidad, y quizás la más especulativa pero también la que más nos intriga, es que el título haga referencia a algún evento o situación fuera del ámbito puramente profesional, donde la profunda conexión que muchos percibimos entre ellos, y que trascendió la pantalla, haya jugado un papel. Si bien ambos han sido muy discretos respecto a su relación personal, la química y el cariño que se profesaban eran evidentes para muchos. Podría ser que en algún momento de su vida, al enfrentarse a alguna dificultad, o al celebrar un logro importante, o simplemente en un encuentro fortuito, la presencia del otro haya sido un gran consuelo o una gran alegría que haya desembocado en lágrimas. A veces, la vida nos presenta situaciones en las que las emociones desbordan y no podemos contenerlas. Y si hablamos de Can Yaman, sabemos que es un hombre muy pasional y con un gran corazón, capaz de mostrar su vulnerabilidad. No sería la primera vez que lo vemos conmovido. Vamos a desglosar un poco más la información que podríamos inferir del título. Demet Özdemir emotiva sugiere una mujer sensible, que no teme mostrar sus sentimientos, y que puede ser fácilmente conmovida. Esto encaja con la imagen que muchos tenemos de ella.
tanto en su faceta pública como a través de sus personajes, que a menudo transmiten una gran dulzura y profundidad emocional. Por otro lado, Kanyaman no pudo evitar las lágrimas, nos habla de una reacción espontánea, de una emoción que lo superó. Esto puede ser interpretado de varias maneras, quizás fue una emoción de tristeza, de alegría, de nostalgia, de empatía. La clave está en la inevitabilidad de la reacción, no pudo evitarlo. Esto nos lleva a pensar en un momento de gran impacto emocional para él. Si pensamos en el contexto de una posible despedida, o de un momento de gran dificultad personal para uno de ellos que el otro presencia, o incluso de una celebración muy emotiva, las lágrimas son una respuesta natural. Imaginen una premiación donde ambos son reconocidos por su trabajo en Erkencikus, y en medio de la euforia, al mirarse, se dan cuenta de la magnitud de lo que han logrado juntos. O tal vez, en un momento más íntimo, uno de ellos comparte una noticia desgarradora, y el otro, conmovido, no puede contener las lágrimas. Otra arista a considerar es el impacto que tuvo Erkencikus en sus vidas. Fue una telenovela que los catapultó a la fama internacional, les abrió muchas puertas y les dio una base de fans masiva y muy leal. Es posible que este título haga referencia a un momento de reflexión sobre todo lo que vivieron durante ese proyecto, sobre el impacto que tuvo en sus carreras y en sus vidas, y que esa retrospectiva les haya generado una profunda emoción. A veces el éxito, la fama, el fin de una etapa tan importante, pueden ser abrumadores y despertar sentimientos inesperados. Ahora hablemos de la posible veracidad de esta información. Como saben, en el mundo de las celebridades, la información puede ser confusa, y a veces los rumores vuelan. Si bien este título sugiere un evento concreto, debemos ser cautelosos y recordar que a menos que haya una fuente oficial o confirmación directa de los actores, todo es especulación. Sin embargo, la especulación en sí misma es parte de la diversión de ser fan, ¿verdad? Nos permite imaginar, debatir y conectar sobre nuestras figuras favoritas. Y si este titular ha surgido, seguramente hay alguna base, por pequeña que sea, que lo ha inspirado. Quizás un comentario en redes sociales, una foto, un rumor que se ha extendido. Si nos ponemos en el pellejo de un creador de contenido que ha descubierto esta información, el objetivo es presentarla de la manera más atractiva posible para la audiencia. Por eso el título es tan directo y evocador. Para un vídeo de YouTube, la clave está en mantener el interés del espectador. Podríamos estructurar el contenido de la siguiente manera: primero, presentar el titular y generar la intriga. Luego, explorar las posibles razones detrás de esas lágrimas, analizando diferentes escenarios, escenas de la novela, momentos post-rodaje o incluso especulaciones sobre su relación personal. Podríamos incluso incluir fragmentos de entrevistas donde hablen de su amistad o de sus experiencias en el set para dar más contexto. Por ejemplo, podríamos decir: muchos de ustedes nos han preguntado sobre este título tan impactante. Y hoy vamos a intentar descifrarlo juntos. ¿Qué pudo haber conmovido tanto a Demet Özdemir y a Kanyaman hasta el punto de hacerle derramar lágrimas a Kan? Vamos a explorar las posibilidades. Una de las hipótesis más fuertes es que se trate de una escena de Erkencikus. Piensen en el capítulo donde Sanem y Kan se separan por primera vez, o en esos momentos de gran tensión romántica. La entrega de Demet era tal que no me extrañaría que haya protagonizado escenas que hasta a su compañero le costaran lágrimas. O tal vez, y esto ya es una especulación más profunda, se trate de un momento posterior al fin de las grabaciones. Imaginen un evento de despedida, o un reencuentro años después, donde los recuerdos de todo lo vivido vuelven con fuerza. La nostalgia puede ser muy poderosa. Y si pensamos en la fuerte conexión que se rumoreaba entre ellos, no sería descabellado imaginar un momento de profunda emoción compartida. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué momento creen que pudo haber sucedido esto? Y así, manteniendo un tono cercano y conversacional, podríamos ir desgranando cada posibilidad, invitando a la participación de la audiencia. Podríamos analizar gestos, miradas en entrevistas, o declaraciones que hayan hecho ambos sobre su relación de amistad o profesional. No se trata de inventar, sino de interpretar y conectar los puntos de una manera que resulte interesante y coherente. Para mantener el vídeo dinámico podríamos incluir imágenes y clips de la telenovela, de entrevistas de ambos, quizás de eventos a los que hayan asistido juntos. La música de fondo también jugaría un papel importante, eligiendo melodías que acompañen la emotividad de las escenas o las reflexiones.
En resumen, el título de Method-Demir emotiva y Kanyaman no pudo evitar las lágrimas, nos abre la puerta a un sinfín de interpretaciones y especulaciones. Puede referirse a una escena de alta carga emocional dentro de la telenovela Erkencikus, a un momento de profunda reflexión o nostalgia post-rodaje, o incluso a un evento personal donde su conexión haya sido puesta a prueba o celebrada. Lo que queda claro es que ambos actores tienen la capacidad de conmover y de ser conmovidos, y su tiempo juntos en pantalla y en sus vidas dejó una huella imborrable en muchos de nosotros. Y hemos llegado al final de este viaje de emociones y especulaciones. Hemos explorado las diferentes posibilidades que el intrigante título de hoy nos presentaba. Hemos recordado la intensidad de las escenas de Erkencikus, la conexión palpable entre The Method-Demir y Kanyaman, y cómo los recuerdos y las experiencias compartidas pueden desatar emociones inesperadas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por su tiempo, por su atención y por su pasión por estas historias que tanto nos mueven. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la razón detrás de estas lágrimas? ¿Tienen alguna otra teoría o algún recuerdo que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha hecho sentir algo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Kan, para que todos podamos seguir hablando de este tema tan apasionante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.